Sé de que, en mi opinión, todas las diferencias al final se pueden salvar y que los malentendidos se pueden aclarar mediante el diálogo. Y creo que lo que hemos escuchado esta tarde sugería que no hay posibilidades de reconciliación entre Occidente, tal y como está ahora mismo representado por el pensamiento estadounidense, y el islamismo. Encuentro esta visión un tanto negativa porque espero que haya medios a través de los cuales podamos identificar nuestras diferencias y arreglarlas, e identificar los malentendidos y aclararlos. Aquí estamos, a punto de librar una guerra en un país, y no sabemos nada sobre ese país, sobre su política, sobre su cultura. Ni siquiera conocemos la diferencia entre suníes y chiíes, que conforman la mayoría de la población. Y lo peor de todo es que lo que Occidente hace para su propia seguridad es meter a todo el mundo en el mismo saco. Meten a gente, a movimientos como Hamas o Hezbollah, que claramente tiene un electorado y una respuesta a ese electorado, dentro del mismo saco que grupos de Al-Qaeda, que no tienen un electorado claro y que están inmersos en esos movimientos que creen que la única manera de avanzar es destruir el sistema para volver a construirlo. ¿Sabe la dirección a la que vamos? A la oficina de Sayyad Nabaf, ya sabe, junto al Consejo Chií. Sí, Nabaf Musavi. Hay que dar vuelta después del Consejo Chií. Sí, lo sé, la oficina. ¿Por qué no para de cambiar de oficina? Sí, eso es algo normal. Hola, Hussein. Soy Alastar. Estoy bien. Solo te llamo para decirte que vamos de camino hacia ahí. Estamos llegando y solo estamos Mark Perry, Aisling y yo. El señor Ankran está aquí y su ayudante Jonathan. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós. Como saben, de momento la visión del cuarteto es que no se debería hablar con estas organizaciones, sobre todo con Hamas. Entiendo que los franceses hablen con Hezbollah, ya que fueron a París, pero hasta hace poco tiempo no querían hablar con ellos. Los sirios se quejan de que a menudo los aíslan y no hablan con ellos. Creo que esa es una de las debilidades de la diplomacia internacional actual. Podrían y creo que deberían hacerlo, pero no lo están haciendo. Porque el cuarteto, tal y como yo lo entiendo, le ha dicho a Tony Blair que no debe de hablar con Hamas. No veo cómo se puede crear un Estado palestino viable, si se ignora un elemento que es una parte importantísima de la estructura política de ese futuro Estado, ya sea mayoría o minoría en un momento dado. Y me frustra que la gente diga, no necesitamos hablar con ellos. Yo creo que piensan que al no hablar con Hamas, Hamas desaparecerá. Y en mi opinión eso es bastante ingenuo. No hablar con el IRA no iba a hacer que desapareciese. No fue así. Se hicieron cada vez más fuertes. Hay que hacer una diferenciación muy clara al etiquetar a la gente como terroristas, incluso a aquellos que quieren llevar a cabo una reforma en su sociedad y celebrar elecciones para realizar un cambio real y decir, no son más que terroristas, como esa gente que quiere destruir el sistema. Al hacer esto, lo único que consiguen es hacer que la gente se acerque más al punto de vista extremista. Los jóvenes de hoy en día, de 18 y 19 años, vienen a Hamas y les dicen, os lo dijimos, os advertimos que Occidente nunca aceptará un gobierno islamista. Y mira lo que os ha ocurrido. Teníamos razón. ¿Lo veis? Lo único que Occidente entiende
es que tenemos que destruirlo y volver a empezar. Lo que conseguimos al no saber distinguir, al no poder diferenciar dónde existe una amenaza y dónde no, es hacerle daño a gente que puede terminar con este reto al que nos enfrentamos. Puedo asegurarles que el conflicto ante el que estamos, el miedo al terrorismo que sienten en Europa, nunca se va a resolver con policías británicos recorriendo las calles de Rawalpindi y Lahore buscando terroristas pakistaníes dentro de su propia sociedad. Porque la inteligencia occidental y los oficiales de seguridad no tendrían ni idea de cómo actuar y operar en ese entorno. Es un mundo totalmente diferente. Hola. Hola, buenos días. ¿Ya ha estado aquí alguna vez antes? Pues sí. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien, de acuerdo. Me alegra oírselo decir. Yo también, gracias. Qué buen tiempo. No puedes hacer eso. No puedes seguir cambiando de postura. Usama Hamdan es una persona clave porque realmente está en la vanguardia de un gran número de ideas nuevas en el islamismo. Hola. Buenas tardes. Creo que es algo así como el quinto terrorista más buscado del mundo por los Estados Unidos. Es muy inteligente. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Qué tal el viaje? Bien, volé desde París. Desde París, así que acaba de llegar. Pues sí, a las 4 de la tarde. Bueno, espero que haya tenido un buen viaje. Es un momento interesante para venir aquí. Eso espero. Estoy ansioso por escuchar lo que usted cree que está ocurriendo ahora. Bueno, creo que hay una serie de hechos sobre el terreno. Y hay algunas cosas que la gente quizá quiere que ocurran. No estoy seguro de si ocurrirán. Puedo hablar sobre 3 temas importantes que están ocurriendo dentro de los territorios entre los palestinos. Me refiero a nosotros, a Abu Mazen y a Nápoles. ¿Y qué esperamos de eso? Y quizá podamos hablar un poco sobre lo que puede ocurrir en toda la región. Porque son temas que no se pueden separar. No se puede separar Palestina de Anápolis y de lo que puede ocurrir en toda esa región. ¿E incluso Pakistán? Bueno, creo que lo que está pasando en Pakistán es algo que nadie se esperaba y muestra que... Porque eso puede afectar. Sí, creo que afectará a la situación en general en la región. Y a veces muestra lo frágil que es la región. Y también muestra que los planes pueden no salir como la gente que los hizo quiere o desea. Creo que hay que elegir entre hablar con la gente o luchar contra ella. Si decides luchar, al final descubrirás que necesitas hablar con ellos. Y entonces tienes que hablar. Así que empecemos a hablar primero. Iniciemos el diálogo. Creo que dar un paso contra cualquiera de las partes sin entenderla significa que no estás dispuesto a entender. Es necesario que Occidente conozca el Islam político, las organizaciones islámicas, y creo que los grupos islamistas deben de entender Occidente. ¿Y qué les dice a esos grupos? Bueno, les digo a todos que tenemos que hablar con los demás. Ese es el espíritu del Islam.
El Sagrado Corán dice que no se debe obligar a la gente a tener las mismas creencias que uno tiene. Y el Corán también dice que tienes que hablar con la gente directamente, de manera que puedan entenderte. Eso no significa que tengan tus ideas, pero tienen que entenderte. Hamas no es un grupo de lucha, no es un grupo militante. Es un grupo que ha trabajado de distintas maneras en política, en economía, en trabajos benéficos. Hamas construye escuelas, universidades, más que luchar contra la ocupación. Si estás hablando con alguien cuyo país está ocupado, que asesinan a su pueblo, como por ejemplo Irak, puede que diga, no hablaré. Quiero luchar para liberar a mi país. Pero desde nuestro punto de vista, eso no significa que luche contra Occidente. No luchan contra una cultura o una civilización. Puede que luchen contra las tropas de ocupación. Están en su derecho de hacerlo. Y además creo que es lo que tienen que hacer. No es fácil hablar, no es fácil entablar un diálogo en esas circunstancias, pero tienes que empezar desde un punto. Si no empezaste hoy, puedes empezar más tarde. La diferencia entre esos dos puntos sería una serie de daños, víctimas mortales y sufrimiento para ambas partes. He hablado con un caballero de Hamas, Usama Hamdan. Se expresa de una manera muy clara. Me iré y analizaré lo que ha dicho. Y haré lo mismo con lo que dijo Nawaf Musavi de Hezbollah sobre la situación actual, que he de decir que fue un poco triste. Lo que yo llamo bailar con lobos significa que estás hablando con gente con la que no hablarías necesariamente si fuese cuestión de voy a hablar con la gente que yo quiera y con la que me guste hablar. Es un intento de derribar barreras. En Irlanda del Norte empecé hablando con un hombre que ordenó el asesinato de mi mejor amigo. Y eso no es fácil. Pero a veces tienes que hacerlo para intentar abrir nuevas puertas. Esto lleva mucho tiempo. Recuerdo muy bien cuando hablaba con grupos como el IRA. No creo que nadie pensase que aquello iba a durar 3 décadas. Primero hay que insistir. Segundo, tienes que construir un proceso que esperas sea el detonante en el proceso. Pero lo más importante, y también puede que parezca lo más estúpido, es que tienes que mostrar respeto. Tienes que escuchar lo que la gente dice y tienes que mostrar respeto ante sus opiniones. He ido a Washington y les he dicho a las cabezas pensantes lo que estoy haciendo. Muchos de ellos están relacionados con gente de la administración. Así que estoy seguro de que el mensaje ha llegado. Una de las cosas en las que insisto es que cuando en Irlanda del Norte éramos muy reticentes a hablar con los terroristas, a hablar con el IRA, los que nos presionaban eran los estadounidenses. Y yo digo, ¿por qué? Si entonces nos presionabais y con gran acierto, ¿por qué ahora vosotros os resistís tanto? ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Porque la otra opción es no hacer nada. Y entonces las cosas irían mucho peor. Es un proceso. Hace falta mucho tiempo para el cambio. Me acuerdo mucho de lo que me dijo un hombre muy sensato que trabajaba como mediador en Irlanda del Norte. Y es una regla que siempre he seguido. Me dijo, cuando llegas a la conclusión de que lo que hace la otra parte es irracional y tanto lo que hace como lo que dice no tiene sentido, tú eres el que pierde el norte, no ellos.